Bueno, entonces como dijimos, y hacemos replay de metabolismo de lipoproteínas. La razón es esta que están viendo acá, la capacidad que tienen un tipo de lipoproteína que se llama LDL, de adherirse a la pared de las arterias y de producir una placa de grasa que recibe el nombre de ateroma. Si ustedes se fijan, van a ver cómo esa placa protruye hacia la luz de la arteria, impidiendo el flujo sanguíneo normal. Y la consecuencia de eso es que en el momento en que esta placa cierra completamente esta arteria, toda la parte que queda por detrás del cierre va a dejar de recibir oxígeno. Y la consecuencia de la deficiencia de oxígeno es la muerte celular, que se traduce en un infarto agudo de miocardio o en un accidente cerebrovascular, que sería nuestro famoso derrame cerebral. Y si esta arteria fuera la arteria del miembro inferior, principalmente la safena interna, que es una de las arterias que más sufren este tipo de obstrucción, la pierna dejaría de recibir oxígeno y la consecuencia de esta placa de grasa sería la amputación del miembro inferior. Por lo tanto, esta afección es bastante grave y debe ser muy bien entendida por parte nuestra. Esto es solamente para hacer un repaso. Dijimos que los lípidos de la alimentación son ricos en triglicéridos, principalmente el 80% de nuestra alimentación está formada por triglicéridos, que debajo de la lengua, en la saliva, hay una lipasa sublingual, en el estómago hay una lipasa preduodenal y en el intestino una lipasa hepática. Las tres lipasas hidrolizan triglicéridos. Las dos primeras, triglicéridos de cadena corta o de cadena media, y la última, triglicéridos de cadena larga. En el intestino, además de la lipasa hepática, de la lipasa pancreática, de la lipasa pancreática también está la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. Esas dos enzimas son enviadas por el páncreas para la digestión de los lípidos. Pero recordemos que la digestión requiere exclusivamente de sales biliares. Las sales biliares emulsifican la grasa, aumentando la superficie de contacto para que las enzimas puedan hidrolizar estos lípidos. Los lípidos así no pueden ingresar a través de los enterocitos, necesitan ser degradados. Una vez que ingresan a los enterocitos, se resintetizan de vuelta. Ahora, como son insolubles en agua, necesitan una proteína transportadora. ¿Cómo se llama esta proteína transportadora? Kilomicrón. El kilomicrón se diferencia de las demás lipoproteínas porque lleva en su superficie una proteína pequeñita que se llama ApoB48. El ApoB48 es exclusiva de los kilomicrones. Solo kilomicrones tiene ApoB48 y eso le permite salir del intestino. Va a la circulación linfática y a la altura de la subclavia ingresa a la circulación general. Recorre todo el trayecto de nuestra columna vertebral y a la altura de nuestra subclavia ingresa a la circulación general. O sea, viene de arriba hacia abajo. Esto para hacer de vuelta un pequeño resumen. Acuérdense de que el páncreas es el que se encarga de la lipólisis de los lípidos que se encuentran en la alimentación. Que el hígado, y junto con la vesícula biliar, envía sales biliares para emulsificar las grasas y formar micelas pequeñitas. Que en el duodeno, la mucosa principalmente, se reestirifican completamente y se empaquetan en kilomicrones que se van al conducto linfático para ser utilizados finalmente. La lipoproteína es una proteína muy especial. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transportar lípidos.
son asociaciones, son proteínas heterogéneas que tienen una fracción proteica y una fracción no proteica o prostética que se llama grupo prostético, así tal cual. El grupo prostético está formado por los lípidos. En el interior van los lípidos apolares y en la superficie van los lípidos polares. ¿Qué vamos a tener en el interior? Triglicéridos y ésteres de colesterol. ¿Qué vamos a tener en la superficie? Fosfolípidos y colesterol libre. Además, vamos a tener unas proteínas muy especiales que se llaman apoproteínas. Y cada lipoproteína tiene una apoproteína en particular. Acabamos de ver que los kilomicrones tienen ApoB48. Esto es para ver un poquito más. Acuérdense que en el interior hay ésteres de colesterol y triglicéridos y en la superficie hay colesterol libre, fosfolípidos y apoproteínas. Esto es para ver un pequeño resumen de que las lipoproteínas se encargan del transporte exógeno y endógeno de los lípidos. En el intestino se sintetiza kilomicrón. Kilomicrón tiene en su superficie ApoB48. En los capilares interacciona con HDL, que le cede ApoC2 y APO. Cuando ya transfirió todo su contenido, se convierte en remanente de kilomicrón que ingresa en el hígado. El hígado fabrica LDL, VLDL y HDL. VLDL transporta triglicéridos, en los capilares se convierte en IDL, que es remanente de VLDL. El IDL en el hígado se convierte en LDL. Y LDL es un transportador nato de colesterol a los tejidos periféricos. Clasificamos las lipoproteínas según su tamaño, según su densidad y según el tipo de lípidos que lleva. Eso es lo que dijimos. Según su densidad se clasifican en HDL, lipoproteína de alta densidad, LDL, lipoproteína de baja densidad, VLDL, lipoproteína de muy baja densidad y finalmente los kilomicrones. Dijimos que se diferencian en varios aspectos, en el tamaño, en la densidad, en el tipo de lípidos que transporta, en el origen y en la función determinada, así como el tipo de apoproteínas que tiene en su superficie. Los kilomicrones transportan por excelencia. Eso no significa que no transporten los demás lípidos, pero mayoritariamente transporta triglicéridos de la alimentación. Tiene en su superficie ApoB48, pero además se le suman otras apoproteínas como ApoA, ApoC y ApoE. ¿Dónde se sintetiza? En el intestino. ¿Cuál es su función? Transportar triglicéridos exógenos. El hígado sintetiza VLDL, que es, por decirlo así, el homólogo del kilomicrón. O sea, si vos sabés kilomicrón, sabés VLDL. ¿Cuál es la diferencia? En dónde está el origen y el tipo de apoproteína que lleva en su superficie. Las VLDL se sintetizan en el hígado, transportan triglicéridos que se fabricó en el hígado. Y acuérdense que dijimos que la principal fuente de los triglicéridos son los carbohidratos. ¿Qué significa eso? Que si la dieta es rica en azúcares, va a aumentar triglicéridos en la sangre. Entonces ahora ya saben, si tienen triglicéridos altos, sus padres tienen triglicéridos altos, no solo hay que reducir grasas en la alimentación, también hay que reducir triglicéridos porque los azúcares también se almacenan como grasas.
que vamos a verlo el próximo semestre, Dios mediante. En la superficie, este lleva ApoB48, este lleva ApoB5. ¿Qué transporta? Triglicérido fabricado en el hígado. IDL es el producto intermedio entre VLDL y LDL. Cuando VLDL transportó gran parte de su contenido, se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia. Pero vamos a ver que su composición cambia porque interacciona con HDL dentro de un ratito. LDL se sintetiza en el hígado a partir de IDL y transporta mayoritariamente colesterol hacia los tejidos. LDL no es malo por más que le llamen colesterol malo, porque cumple con una función muy importante que es llevar colesterol a los tejidos. ¿Para qué nosotros necesitamos colesterol? Para fabricar membranas, para fabricar vitamina D en la piel, para fabricar hormonas esteroideas en la glándula suprarrenal y en las gónadas. Por lo tanto, el LDL es muy importante. El problema está que tiene un receptor que se encuentra en los macrófagos y este receptor es capaz de generar finalmente los ateromas que vamos a ver dentro de un ratito. El HDL le llaman colesterol bueno porque trae el exceso de colesterol que quedó en los tejidos, lo lleva al hígado, el hígado lo envía a la secreción biliar, la secreción biliar termina en el intestino y el colesterol, el exceso de colesterol se elimina por las heces. Como disminuye el nivel de colesterol en la sangre, le llaman colesterol bueno. Estas es las diferentes apoproteínas. Hay una dijimos que se utilizan letras para nombrarlas, letras del abecedario, y va ApoA, ApoB, ApoC, ApoE y ApoD. Son 5 letras del abecedario. A, B, C, D y E. Las ApoA existen 3 que son muy importantes. ApoA1, ApoA2 y ApoA4. Algunas de ellas todavía no se sabe con certeza su función, pero estas 2 primeras, la primera activa una enzima que se llama LCAT, la otra es necesaria para activarle a LPL, otra enzima que se llama LPL. La ApoA4 participa en el transporte reverso del colesterol. La B48 ya le conocemos, necesitamos para que el kilomicrón salga del intestino. B100 necesitamos para que VLDL y LDL salga del hígado, pero también es reconocido por un receptor que dentro de un ratito vamos a ver. ApoC1 también se encontró que puede activarle a LCAT. La ApoC3 es un inhibidor de LPL y la ApoE es reconocido por un receptor que se encuentra en el hígado. Y ApoD sirve para transportar colesterol al interior de HDL. Entonces, cada apoproteína cumple con una función determinada. ¿Qué enzimas participan en el metabolismo? Recién citamos LPL, LCAT, L-lipasa hepática. Entonces vamos a ver ahora las enzimas que necesitamos saber que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. La primera enzima más importante se llama LPL en castellano, o lipoproteína lipasa. Se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos, hidroliza triglicéridos que viene en los kilomicrones y en los VLDL. Necesita ApoC2 para activar. La heparina, que era un glucosaminoglucano anticoagulante natural que se encuentra en la sangre, es capaz de liberar esta
encima de la pared del endotelio vascular y también es capaz de activarla. ¿Quién más activa esta enzima? La insulina. La insulina activa LPL y aumenta el catabolismo de VLDL y de kilomicrones. Entonces, cuando no hay insulina, los kilomicrones no pueden catabolizarse ni tampoco las VLDL y aumenta el triglicérido en la sangre del paciente que tiene diabetes. Ahí ya ustedes saben algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué el diabético no solo tiene glicemia alta, sino que también tiene colesterol y triglicéridos altos? Porque LPL, para que pueda trabajar, necesita ser inducida por la insulina. Hay dos isoenzimas de esta enzima. Una está en el corazón y la otra está en el tejido adiposo. La que está en el corazón tiene menor Km, 0,07. A menor Km, mayor afinidad. Entonces el corazón se asegura que ingrese primero triglicéridos en él y lo que sobra va a terminar en el tejido adiposo. La segunda enzima está en el hígado y se llama lipasa hepática. La lipasa hepática hace exactamente lo mismo que LPL y está en la pared de los vasos sanguíneos del hígado. El hígado es un órgano súper vascularizado, extremadamente vascularizado, lleva 1 litro de sangre aproximadamente en su interior. Por eso es que los trasplantes de hígado son los trasplantes más difíciles porque son los que más rechazo crean por la alta vascularidad del órgano. La lipasa hepática hace lo mismo que LPL. Degrada triglicéridos que están en IDL y en HDL y en el remanente de kilomicrón que acá no aparece. No necesita de ApoC2, no necesita de insulina para activarse. Es una enzima que está allí y que cuando entre la lipoproteína, ella la va a degradar sin ningún problema. La enzima que cataliza la síntesis de los ésteres de colesterol en el interior de HDL para hacer el transporte reverso se llama LK, lecitina colesterol aciltransferasa. Y esta enzima es activada por ApoA1. Vamos a ver dentro de un ratito. Está activada por ApoA1. En el interior de las células, cuando LDL lleva colesterol a los tejidos periféricos, el colesterol tiene que volver a esterificarse. La enzima que reesterifica el colesterol en el interior de las células se llama ACAT, acil-CoA, colesterol aciltransferasa. Le transfiere un ácido graso al colesterol y el colesterol se convierte en ésteres de colesterol. Si se necesita colesterol libre, que es el que va a formar parte de la membrana, en el interior de la célula está la colesterol esterasa. Y la colesterol esterasa le hidroliza el ácido graso para que el colesterol forme parte de la membrana celular. Para el transporte reverso de colesterol necesitamos una proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Y esta proteína, junto con ApoD, transfiere ésteres de colesterol y triglicéridos al interior de HDL. ¿Qué receptores utilizan las lipoproteínas para que puedan entrar en el interior de las células? Lo siguiente. El receptor para LDL se llama receptor BE. B reconoce ApoB, pero también reconoce ApoE. Hay un subtipo de ApoE, que es ApoE3, que es el que tiene mayor afinidad, y esto permite el ingreso de la lipoproteína en el interior de las células. El receptor para ApoE se llama LRP y se encuentra en el hígado. Está en el hígado y este receptor reconoce ApoE y
y permite el ingreso de los remanentes de kilomicrón y de IDL. Y el receptor para HDL se llama receptor SRB1 y se encuentran los tejidos principalmente en la piel, en la glándula mamaria, en los tejidos heterogénicos, como por ejemplo la glándula suprarrenal, están las gónadas, porque acuérdense que HDL retira el exceso de colesterol de las células que más utilizan colesterol. También está en el hígado, al igual que el anterior. Este receptor no sufre endocitosis. El único que sufre endocitosis es el receptor para LDL. Y vamos a ver que este receptor es regulado. ¿Qué significa eso? Que se recicla y que el cuerpo produce el receptor y que también cuando hay exceso de colesterol deja de producirse para evitar que ingrese excesiva cantidad de colesterol en el interior de la célula. Empezamos con el metabolismo de las lipoproteínas. Esta primera parte era para tener una idea de quiénes son los actores en el metabolismo de las lipoproteínas. Pero en la medida que ustedes vayan viendo, van a conocerle mejor. Los kilomicrones tienen en su interior gran cantidad de triglicéridos. Están formados en un 90% de triglicéridos aproximadamente. 7% fosfolípidos, 1% colesterol. Miren qué poquito colesterol entra al interior de los kilomicrones. Desde la alimentación prácticamente nada, no absorbemos casi nuestro colesterol. Y tienen su superficie ApoB48. No se olviden, la principal apoproteína del kilomicrón es ApoB48. Son las lipoproteínas de menor densidad, por lo tanto son las más grandes. Esto es un replay, tienen su superficie ApoB48, ApoA, ApoC y ApoE. Y prácticamente no tiene colesterol en su interior. Bueno, este es el metabolismo, quiero que atiendan muy bien. Entonces, cuando el kilomicrón entra en el interior o sea, en el torrente sanguíneo, necesita dos llaves, ApoC2 y ApoE. ¿Quién es el San Pedro de las llaves? HDL. Entonces, cuando el kilomicrón ingresa al torrente sanguíneo, HDL le da la bienvenida. Dice, ¿qué tal, cuate? ¿Hacia dónde te estás yendo? Y le dice kilomicrón, tengo una carga bien pesada, traigo un montón de triglicéridos, pero ya sabes, para depositarlo, necesito las llaves del depósito. Y HDL le dice, sí, cómo no, no hay problema, te voy a dar. Entonces HDL le da las dos llaves, que es ApoC2 y ApoE. ApoC2 abre la primera puerta. Y esta primera puerta del tejido más grande, o sea, del depósito más grande, es el tejido adiposo, y el tejido adiposo es muy rico en LPL. Entonces, ApoC2 activa LPL, que se encuentra en músculo, en tejido adiposo, en glándula mamaria, ¿verdad? Inclusive en la piel, en algunos órganos. Entonces, ApoC2 abre la puerta, le activa LPL. ¿Qué hace LPL? Degrada los triglicéridos que están en el interior del kilomicrón y empieza a transferirlo al interior de las células. Transfiere ácidos grasos y glicerol. ¿Cuál es el único inconveniente? Que el tejido adiposo carece de glicerol quinasa y el glicerol tiene que fosforilarse para permanecer ahí. Entonces, ¿qué pasa con el glicerol? Se va hacia el hígado, anda pobrecito, porque no tiene lugar en el tejido adiposo. Cuando todo el mundo ha recibido el corazón, acuérdense de arriba para abajo, el corazón, el pulmón, el músculo, el tejido adiposo, cuando todo el mundo recibió la carga de triglicéridos, el kilomicrón se convierte en RQ, remanente de kilomicrón. Y cuando el
riñón, ya no le queda de otra que llegar al destino final, que es el hígado, vuelve a interaccionar con HDL. Y me dice, Musa, ya completé ya mi ciclo de transporte, ya todo el mundo está feliz y contento con la carga, y ahora me queda irme al hígado. Entonces, vuelve a interaccionar con HDL y le devuelve una llave, que es ApoC2, y el tipo le dice, no se olviden, favor con favor se paga. Yo justamente me estaba yendo hacia el hígado, pero ya que vos primero vas a llegar ahí, ¿te puedo transferir un poco de mi carga? Le dice HDL. Y el tipo le dice, sí, no hay ningún problema. E intercambian triglicéridos y fosfolípidos por ésteres de colesterol. Gracias a que HDL tiene una proteína de transferencia que se llama CEP. Gracias a CEP transfiere triglicéridos y fosfolípidos por ésteres de colesterol. Tengo un minuto, volvemos a entrar.